anterior le sacamos la careta a la ansiedad. Dijimos que aclaramos que ansiedad no es simplemente no poder esperar o estar irritable, estar impaciente. En realidad, ansiedad es estar lleno de miedos. Eso es ansiedad y espero que haya quedado bien en claro porque es fundamental para entender cómo funciona este problema mental, este problema de salud mental en las personas. Este miedo tampoco es cualquier miedo, dijimos. Es un miedo de tipo patológico, enfermante. La diferencia entre uno y otro es que el miedo común es una reacción normal a una situación de peligro, concreto, real, pero el miedo patológico es un miedo que aparece por un montón de situaciones todo el tiempo y es ya incontrolable. Es un miedo que paraliza a la persona con ansiedad, que la lleva a hacer cosas incluso bastante raras. Si sufrís de ansiedad o conoces a alguien con ansiedad, vas a saber de qué estoy hablando. Normalmente las personas ansiosas hacen cosas bastante raras, bastante locas, entre comillas. Pero no porque estén locas, sino porque el miedo es tan intenso y es tan incontrolable que las lleva a hacer cosas raras. Un poco de eso quiero empezar a hablar en este video en particular. Esas conductas, esas actitudes raras que tienen que ver con el miedo que está debajo de esas conductas. Cuando en el video anterior les comentaba que hasta los animales reaccionan con miedo, cualquier ser vivo, cuando se siente acorralado por un peligro real, la reacción es atacar o huir. La tercera opción es cuando ese miedo ya es incontrolable y lleva mucho tiempo normalmente, la reacción es paralizarse. El miedo es paralizante, por eso es terrible. Cuando ya es patológico es paralizante. Entonces, si el miedo está debajo de estas actitudes raras que tiene una persona con ansiedad, estamos diciendo que es una emoción que está empujando a la persona a reaccionar o con la huida o con el ataque o la paralización. Lo que más vemos normalmente, lo más común, y si vos sufrís de ansiedad, seguramente te va a sonar conocido esto, es algo que se llama procrastinación. Es una palabra medio rara, procrastinar, que significa, en otras palabras, es tirar la pelotita para adelante, lo dejo para después, mejor después, mañana, pasado, el año que viene, ya veremos. Muchos pretextos, muchos argumentos para justificar dejar para después las cosas. El posponer. ¿Por qué posponer? Porque no es más ni menos que evitar. Cuando a vos te da miedo algo y no sabes cómo enfrentar ese miedo, vas a tratar de evitarlo, ¿sí? En otros casos, cuando ya no te queda otra, vas así como de cabeza a tirarte en la situación y lo encarás como tratando de no pensar, hacerlo así de una, medio impulsivamente, porque no te queda otra. En esos casos, cuando ya no se puede evitar una situación que causa miedo, es donde normalmente aparecen los ataques de pánico y donde aparecen las crisis de ansiedad, las palpitaciones, la sensación de ahogo, la falta de aire, la transpiración en las manos, la sensación de descontrol, de que me muero, porque como ya no se pudo evitar y se tuvo que encarar la situación para lo que no se está preparado o no se cree estar preparado en realidad, aparecen las crisis de ansiedad. Entonces, la persona trata de evitar todos esos momentos que son ansiógenos. Si te da miedo subir el avión, no te vas a subir a un avión y vas a empezar a poner pretextos. No, porque no tengo plata, porque en realidad no tengo ganas de viajar, pues lo voy a hacer el año que viene, después cuando junte plata o cuando consiga alguien que me acompañe. Pero en realidad
el miedo es a subirte al avión. Si te llegas a subir al avión con este miedo del que no sos consciente y del que no sabes qué hacer, con el que no sabes qué hacer, existe la posibilidad de que te dé un ataque de pánico dentro del avión, ¿sí? Esto es un ejemplo de lo que estoy hablando, de las reacciones, de las cosas locas que te lleva a hacer el miedo. Por eso, teniendo en cuenta de que es el miedo la causa de la ansiedad, es fundamental que tomes conciencia sobre tus miedos, sobre tus temores, porque si vos no sos consciente de lo que te causa miedo, lo más probable es que no estés haciendo nada por controlar los miedos, sino al contrario, el miedo te está controlando a vos y es lo que te lleva a hacer estas cosas, de evitar, de procrastinar o de actuar impulsivamente y después no saber cómo controlar la situación. Todo se vuelve un descontrol, todo a causa del miedo. Por eso es muy importante que puedas tomar conciencia de tus miedos y que puedas empezar a enfrentarlos. A veces no es fácil enfrentarlos porque son miedos demasiado grandes, porque en realidad uno los siente demasiado grandes, o porque son miedos que se vienen trayendo desde mucho tiempo. Entonces no es fácil enfrentarlos y es necesario pedir ayuda profesional, buscar ayuda profesional y cuanto antes, porque como cualquier enfermedad crónica, si no se la trata a tiempo, se vuelve cada vez más grave, más profunda y más cuesta salir de eso. Entonces, cuanto antes uno pueda tomar conciencia de que tiene muchos miedos, de que está evitando cosas en la vida que le gustaría hacer y que no las hace porque las está evadiendo, porque está procrastinando, porque no podés con eso, seguramente hay muchos miedos de fondo que te están llevando a hacer eso. No te dejes estar, no permitas que los miedos tomen el control de tu vida, porque si vos no los controlás, ellos te van a controlar a vos. Y cuanto más tiempo dejes pasar, más difícil va a ser salir de eso. El miedo incontrolado es una de las peores cosas que le puede pasar a un ser humano. No es joda esto. Realmente es uno de los problemas más graves que puede tener un ser humano, porque después se va complicando, como les decía, muchas veces se complica con cuadros depresivos porque cada vez terminas más encerrado, más aislado, con más miedos. He tenido pacientes, en los casos más graves, que no podían salir de su habitación, de su casa, terminan convirtiendo su lugar donde se sienten protegidos en un búnker. No pueden ir a hacer compras a un supermercado, no pueden a veces ni ir a trabajar, evitan situaciones donde hay gente, reuniones de padres, tienen que ir a la escuela por sus hijos, no pueden. Entonces te va limitando tanto en la vida que terminás sin poder hacer nada. Eso no es vida, no es calidad de vida. Por eso los miedos son tan jodidos, porque realmente te pueden llegar a encerrar y te pueden hacer perder tu vida, perder todo el tiempo. Entonces es fundamental que tomes las riendas de la situación, que empieces a pensar en los síntomas de ansiedad como miedos, para que puedas ir descubriendo qué miedos hay debajo de lo que te está llevando a evitar, ¿sí? Y si no podés, que busques ayuda a tiempo. Por eso, y para cerrar este video, siempre insisto en la frase antiansiedad. A los miedos no se los evita, a los miedos se los enfrenta. Nos vemos en la próxima.